Hechos capítulo 2, 37 y 38. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Hechos 2, 37 y 38. Amén. Misericordia. Amén. Misericordia, dijeron. Hechos 2, 37 y 38. Amén. Amén. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque este texto como base para todo este primer mes? Porque realmente vamos a estar hablando del fundamento de qué una persona tiene que hacer para entrar a ser un discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Más allá de solamente hacer una oración de confesión. Lo que es bíblico son estas tres cosas: arrepentirse con la fe puesta en Jesucristo, ¿verdad? Ser bautizado en las aguas para remisión de los pecados y recibir entonces el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ir un poco más a fondo en todo esto, ¿verdad? Pero esta es lo que le responde el apóstol Pedro a las personas que estaban escuchando su primera predicación luego del Pentecostés, ¿ok? Muy bien, en esta semana 1, ¿verdad? Vamos a tener una clase por semana. En esta primera semana vamos a estar hablando de lo más básico: quién es Dios y qué es el arrepentimiento y la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y qué es la salvación? ¿Ok? No se preocupen si se les escapa algo, les voy a estar enviando esta presentación más adelante. Muy bien. Para comenzar a hablar de lo que es el arrepentimiento y qué es la salvación, hay que comenzar hablando de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. La buena noticia sobre Jesucristo, entonces, es una traducción literal para esto. Es el mensaje de que Dios el Padre entregó a su único Hijo Jesús como sacrificio perfecto, o sea, sin pecado, para que toda persona que se arrepienta y que lo reciba a Él como su Señor y Salvador por medio de la fe, reciba entonces perdón de sus pecados y por ende sea libre de las consecuencias de ese pecado, que es, ¿verdad?, la condenación en el infierno por la eternidad. ¿Ok? Entre otras cosas. En el Evangelio de Juan, versículo 6 del capítulo 14, dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es algo súper importante, ¿verdad? Y es algo que ciertamente va a causar un choque cultural, ¿verdad? Y va a causar incomodidad también a los que le digamos esto. Porque el que no es creyente, muchas veces, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, piensan que hay muchos caminos para llegar a Dios. También nos vamos a encontrar con personas que no creen que hay un Dios, ni que hay un infierno, ni que hay un cielo. Es bien importante, ¿verdad? Y parte de lo que quiero, ¿verdad?, establecer en este discipulado es que estemos bien sólidos de lo que es la doctrina, los fundamentos de nuestra fe, para poder entonces, asimismo, predicar igual de claro y que nuestra predicación, como dijo Pablo, sea por el mismo pensar, por la misma línea, ¿verdad? Una vez tengamos bien claro el mensaje del Evangelio en nuestras mentes, podemos entonces utilizar otras estrategias, ¿verdad?, dependiendo de la situación y como el Espíritu nos dirija, para llevar a la persona, ¿verdad?, a que entienda lo que es el Evangelio del Señor. Pero necesitamos ese fundamento, tenerlo bien sólido, ¿ok? Así que, tres cosas, como mencioné al principio también, en Hechos 2, 37 al 38. Arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Número 1, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. En Juan 3:16, ¿verdad? Es un versículo súper importante que todos nos debemos memorizar. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción porque dice para que todo el que crea en Él. O sea que estamos hablando, no es que creyó en Él, y ¿verdad? Es que crea en Él, es en el presente continuo. O sea que es el que se mantenga creyendo en el Señor, porque como cuando lo unimos a la de Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino. Y si nos salimos del camino, ¿qué nos quiere decir eso? La salvación también la podemos perder si nos desviamos de ese camino del Señor, ¿verdad que sí? Así que eso es algo bien fundamental del Evangelio.
del Señor. Muy bien. Para arrepentirnos, ¿verdad? Para que la persona pueda llegar a lo que es el arrepentimiento, hay que dejarle también bien claro que hay un solo Dios. Porque también vivimos en un tiempo, ¿verdad?, que hay muchísimas religiones, muchísimas creencias y la gente cree en otros dioses también, ¿verdad? Todavía sigue existiendo el politeísmo, está el ateísmo, el agnosticismo, tantas cosas, ¿verdad? Así que hay que dejarles claro que hay un solo Dios y que ante Él es que debemos arrepentirnos. Ese Dios es el Dios de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Jehová, Yahvé y Jesucristo. Él se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que los tres son uno, pero se manifiestan en tres personas diferentes. A mí me gusta entenderlo de esta manera. Dios es un ser divino, pero tres personas. Versus nosotros, que somos solamente un ser humano, que eso es lo que ¿verdad?, nos separa a Dios de nosotros, que Él es divino y nosotros humanos, y somos una sola persona. ¿Okay? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es el Shema, la oración, ¿verdad?, clásica de Israel. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En otras versiones dice: escucha Israel, nuestro Dios es el Señor, es uno. ¿Ok? Y Señor significa el amo de todo el universo. Dios es todopoderoso, otra cosa que hay que dejarle claro a la gente. Está en todo lugar y lo ve todo. En otras palabras, omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Ok? Dios también, hay que dejar claro quién es. Dios es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe, tanto invisible como visible. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1, y en Colosenses 1:16. Dios también se manifestó al pueblo de Israel y manifestó su voluntad en la palabra. O sea, en otras palabras, Él se reveló a sí mismo. Si Dios no se revela al mundo, a los seres humanos, nadie supiera que Él es Dios. Pero Él le plació revelarse por su palabra, revelarse por la creación de muchas maneras. Y la máxima expresión de su revelación ocurrió cuando se hizo hombre, cuando vino en la carne como Jesucristo, como persona. En 2 de Timoteo 3:16 al 17 está esto, en Juan 1:14 y Colosenses 2:9. Como dije, más adelante les paso la presentación, no se preocupen, sé que voy rapidito. Muy bien, ya hemos establecido, ¿verdad?, lo que hay que hacer para ser salvo, quién es Dios, ¿verdad?, por lo menos lo básico. Ahora voy a entrar en lo que es el pecado y el arrepentimiento y la salvación. Pecado, la palabra pecado viene de la palabra hamartia en griego, disculpen mi mal acento en griego, mi griego malo. Significa sencillamente desobedecer la palabra de Dios, cometer una falla moral. ¿Y qué produce en nosotros? Produce la muerte y la separación de Dios. ¿Ok? Voy a repetir. Pecar es desobedecer la palabra de Dios, cometer una falla moral. Miss the mark en inglés. Fallar, una falla moral. Produce muerte en nosotros y nos separa de Dios. Por el otro lado, el arrepentimiento, o la palabra griega metanoia, que la hemos escuchado muchos que estamos aquí, significa un cambio en la manera de pensar que produce cambio en la conducta para obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos, verdad? ¿Cómo salimos del pecado, de ese patrón de pecado? Por medio del arrepentimiento hacia nuestro Dios Jesucristo. Cambiamos la manera de pensar de eso que estábamos haciendo, que es contrario a la, ¿verdad?, desobediencia, disculpen, a la palabra de Dios. Y entonces comenzamos a obedecer la palabra. Ese es el arrepentimiento. Otras maneras de poderlo explicar es dejar atrás, abandonar la práctica del pecado con la fe puesta en el Señor para recibir perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Y para algo bien clave, ¿verdad?, que también lo quise añadir en esta presentación, porque es algo que puede confundir a muchas personas, es que para que el arrepentimiento sea genuino, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento. En otras palabras, se tiene que demostrar en la conducta, ¿verdad? Uno puede saber si uno realmente se arrepintió, si ese arrepentimiento fue genuino, a partir de las acciones, del producto que le sigue, luego de que la persona expresó arrepentirse. En otras palabras,
Yo no puedo decir que me arrepentí de algo, ¿verdad? No es que voy a ser súper perfecto, ¿verdad? Porque hay cosas y hay cosas, hay adicciones, por ejemplo, y cosas así que es difícil dejar. Pero si la persona se arrepiente de algo, pues no va a estar caminando en lo mismo al otro día como si nada, felizmente, ¿verdad? Porque eso no sería entonces considerado arrepentimiento. La palabra nos habla de que tenemos que dar un fruto de arrepentimiento, dijo el profeta Juan el Bautista. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la salvación. Viene de la palabra soter en griego. Significa ser declarado justo por Dios a causa de la fe puesta en el sacrificio de Jesucristo. También, interesantemente, es sinónimo, perdóname, de recibir liberación, de ser libertado, de ser rescatado de la perdición y o del peligro. También es sinónimo de que nos pasaron de un lugar de peligro a un lugar seguro en Dios. Es sinónimo de sanar. Es sinónimo de ser libertados de una penalidad también. Y del poder del pecado, que es la muerte espiritual en el infierno, en el tormento eterno, apartados de Dios. Así que esta palabra en el griego tiene un montón de significados. Es súper amplia. ¿Okay? Es importante que podamos también, podamos por lo menos familiarizarnos con estos significados de la palabra para poder ampliar un poquito, ¿verdad? Cuando estemos explicándole a la gente lo que es la salvación, ¿verdad? A ver que también no solamente es salvación de tus pecados, también es el Señor murió en la cruz para tu sanidad, para tu libertad, para que podamos tener paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Solamente se obtiene por la fe en el Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz para recibir el pecado a cambio de nosotros. Fíjense que dice, es que Dios nos declara justos a causa de la fe en Cristo. O sea que no es algo que nosotros podemos hacer para ganárnoslo. No se trabaja para la salvación. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario para que el que tuviera fe en Él y demuestre esa fe por las obras, ¿verdad? Pero no es que por las obras somos salvos. Es que a partir de la salvación que tenemos, entonces podemos hacer buenas obras en agradecimiento al Señor. ¿Okay? La gracia de Dios, la salvación que hemos recibido, nos da la capacidad de entonces obrar de manera agradable al Señor para testimonio de que Él nos salvó ya. ¿Okay? Muy bien. En Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esta es nueva traducción viviente. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Romanos 3:23, bien importante también para evangelizar. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y ahí mismo en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué nos dicen todos estos pasajes cuando los ponemos precepto sobre precepto, ¿verdad? Como dice Isaías, cuando los vemos todos en un conjunto, es que la salvación es un regalo de Dios, que nadie, ninguno de nosotros podemos hacer para obtenerla por nuestros méritos, porque nuestra propia justicia, en otras palabras, nuestras buenas obras como individuos, salud, son vistas como trapos sucios. O sea, por más bueno que alguien parezca, o por más cosas buenas que alguien haga, como quiera, ante el estándar perfecto de Dios, es como trapo sucio. O sea que nadie puede guiársela o jactarse de que yo obtuve la salvación porque soy bueno. ¿Okay? Eso sería un error doctrinal terrible. Muy bien. Vamos a hablar ahora un momentito sobre lo que es la gracia, ¿verdad? La gracia. Viene de la palabra charis en griego. Significa un regalo dado por Dios. No se puede ganar por nuestros méritos. O sea que la salvación se recibe por gracia de Dios. Es lo que dice la palabra. La salvación se recibe como un regalo de Dios, ¿verdad? Cuando escuchen la palabra gracia, también como es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. También es vista como ese poder que Dios derrama por amor, porque quiere, para capacitarnos,
Por medio de la gracia recibimos salvación, pero también recibimos, más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Por gracia es que recibimos el don del Espíritu Santo. Por gracia es que recibimos los diferentes dones del Espíritu de Dios y a diferentes medidas, porque Pablo también habló de la medida de gracia que me ha sido dada. ¿Ok? So, también es posible que Dios derrame mayor gracia sobre nuestras vidas a partir de la obediencia y del caminar que tengamos y también del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿ok? La gracia de Dios que hemos recibido nos capacita para vivir de forma agradable al Señor. Nos permite tener una relación con Dios por medio de Jesús para caminar libres del pecado. La salvación, vuelvo y repito, no es un premio, ¿verdad?, que ganamos por nuestra propia fuerza. Debemos vivir desde la salvación que nos ha entregado el Señor Jesucristo en Él y en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, vivir en obediencia a su palabra que está en la Biblia, para retener esa salvación, para mantenerla, y no solo eso, sino para que al otro ver nuestros testimonios sean salvos también, al escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo le llamaba a esto mantenerse firme en la gracia. ¿Ok? Debemos mantenernos firmes en la gracia que el Señor nos ha dado. En Romanos 5, versículos del 1 al 3, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Amén. Muy bien. Quiero hablar un poquito también ahora, habiendo de verdad ya entendido todos estos conceptos, cómo uno puede saber si la fe de alguien es una fe verdadera, ¿verdad? Porque es bien fácil decir yo tengo fe. Sí, yo tengo muchísima fe, yo creo en Dios, muchachos. Bien fuerte, yo soy, olvídate. Vamos a ver qué nos dice la palabra en cuanto a eso. En Hebreos 11:1 define lo que es la fe. Dice: es pues la fe, esto es Reina Valera del 60, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo voy a repetir. La certeza de lo que se espera, o sea que no lo ha recibido, pero está seguro que lo va a recibir. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Una convicción de lo que no se ve. En Santiago 2, del 14 al 17, Nueva Traducción Viviente, amplía un poquito más. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. Pues ¿para qué sirvió eso? Como pueden ver, dice el versículo 17, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Esta es muerta e inútil. ¿Ok? También, ¿verdad? En otras palabras, la fe verdadera va a actuar, va a producir una acción de obediencia a la palabra del Señor. Ejemplos concretos de esto, ¿verdad? Yo tengo fe que Dios es mi sanador, porque Dios es el sanador. Amén. Pues si yo de verdad tengo esa fe viva en mí, eso me va a llevar a mí a obedecer lo que dijo Jesucristo en su palabra. Vayan, prediquen el Evangelio, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Por la fe, en obediencia a esa palabra del Señor, amén, yo voy a creerle al Señor para que sane a los enfermos por medio de mi vida. ¿Ok? Cuando la palabra me dice, no temas, porque yo soy el Señor que te esfuerzo, estaré contigo todos los días de tu vida, y me viene una prueba difícil a mi vida, una enfermedad, una situación difícil en el trabajo, una situación difícil en mi casa, hay una crisis en mi hogar, cualquier cosa, ¿verdad? Te póngale nombre. Pues por medio de la fe que yo tengo en el Señor, de esa certeza que yo espero que Dios está conmigo, que las promesas de la palabra de Dios y la convicción, aunque no estoy viendo lo que quiero ver todavía, no se ha resuelto el asunto, en otras palabras, pues yo tengo la convicción de que el Señor está conmigo y que esas promesas que están en su palabra se van a cumplir en mi vida, y camino tal cual. Por eso yo puedo tener paz en medio de las situaciones,
Por eso yo puedo tener gozo en medio de situaciones de dificultad. ¿Ok? Por medio de la fe. Y es una fe verdadera. Ese es el medidor, ¿verdad? El barómetro para ver dónde está la fe de nosotros. Ok. En esta primera clase, ¿verdad? Es la más, yo diría yo que es la más cortita de todas, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo más básico, ¿verdad? Yo sé que los que están acá ya han escuchado estas cosas, pero volvemos a lo mismo. Queremos que de verdad lo puedan tener bien clarito. Hablamos del arrepentimiento, de volver a Dios, y quiero resumir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definimos 6 cosas. Definimos lo que es el Evangelio de Jesucristo. Definimos lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, lo que es la salvación, lo que es la gracia y la fe verdadera. Rapidito, ¿alguien que me pueda resumir qué es el Evangelio de Jesús? La buena noticia. Muy bien. ¿Alguien más? Denme alguito, no tengan miedo. Les quiero escuchar. ¿Alguien? Sin temor. Arrepentimiento. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? En a nutshell. En resumen. Arrepentimiento, relación con Dios a través del único camino que es Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? ¿De acá? Te robando la respuesta. Juan 3:16. Eso viene en el examen que van a dar. Juan 3:16. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Porque de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, eso es. Amén. La buena noticia sobre el Señor, eso es. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darle salvación a todo aquel que crea en Él. Para recibir perdón de pecado. Amén. Y entrar en una relación con Dios. Eso es. Juan 3:16. Todos estaban bien, ¿verdad? Pero ese es el mensaje, ¿verdad? De manera resumida. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien? Desobediencia a la palabra de Dios. Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué más? Muerte. Muerte, produce muerte. Muy bien. Nos separa del Señor. Nos separa del Señor. Muy bien. ¿Alguien más? No, estamos bien. Una falla moral. También puede verse una falla moral. ¿Verdad? También se puede ver como una falla moral porque, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más profundo, cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos son palabras de Dios. Pero en el Antiguo Testamento hay un montón de leyes, ¿verdad? Como son las leyes de los sacrificios que había que hacer en el templo y las leyes de los alimentos, ¿verdad? Que se había que abstener de ciertos alimentos y ciertas cosas. Esas cosas Cristo ya las cumplió y ya con ese pacto se acabó con Cristo. Eso ya no nos aplican. Pero es bien importante entender que lo que sí se mantuvo fue la ley moral. ¿Ok? Por eso, ¿verdad? Sería incorrecto si alguien, ¿verdad? En algún momento les dice, ¿verdad? En uno de estos temas controversiales, es que Cristo nunca habló de la homosexualidad o en contra de la homosexualidad, o Cristo nunca habló en contra del incesto, por lo tanto no puedes decir, ¿verdad? Eso sería un error porque sí la palabra habla de esto en el Antiguo Testamento. Y como se mantiene la ley moral, corre por la misma línea. De hecho, Cristo la subió, porque antes en la ley, en algunas cosas, por ejemplo en el adulterio se consideraba que era el acto en sí de que una mujer o un hombre se acostaran, ¿verdad? Si estaban casados con otra persona, pues eso era el acto de adulterio. Pero Cristo sube más todavía el estándar cuando dice, no, el que mire a una mujer o un hombre y lo codicie en su corazón, comete adulterio en el corazón, ¿ok? So, para que entiendan eso, ¿verdad? No es tan mal al utilizar referencias del Antiguo Testamento cuando se trate de algo moral, que se mantuvo eso. Así que el pecado es una falla moral también. Ok, ¿qué es el arrepentimiento? Metanoia. Es un cambio de pensamiento. Muy bien. Y un cambio de actitud. Muy bien, excelente. Un cambio de pensamiento que produce un cambio de actitud para obedecer a Dios. Rerouting. Rerouting, literal. Exactamente. Muy bien, ¿qué es la salvación? Soter. Soter, exacto, muy bien. ¿Y qué es? ¿Alguien que me diga? Ser declarado justo ante Dios. Ser declarado justo ante Dios. Muy bien, exactamente.
¿Tiene que ver con lo que yo hago? Me lo gané. No. Exactamente. No, porque eso es gracia. Es un regalo de Dios por gracia, exactamente. Y la gracia es eso, un regalo. No se puede ganar por nuestros méritos. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Cómo la palabra define la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso mismo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se demuestra por medio de las obras. La ¿Ok? fe por sí sola no es suficiente. Por sí sola no es suficiente, exactamente. También aquí tengo que recalcar, ¿verdad? Nosotros en este lado del mundo se nos hace un poquito difícil a veces entender eso. Y es porque tenemos un mindset, ¿verdad? Una manera de pensar bien similar a los griegos, que es que ¿verdad? Vivimos en el mundo de las ideas. Pablo tenía un poquito de eso cuando menciona, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, es cierto. Pero el judío, en la filosofía de los hebreos, más similar a lo que escribió Santiago, está más enfocado en la práctica de las cosas. O sea que lo que quiero decir es, para un judío, el decir que yo tengo fe en tal cosa, implicaba que yo iba a caminar de acuerdo a esa fe que yo digo que tengo. O sea que esta cuestión de que no, yo tengo fe en el Señor Jesucristo y yo soy cristiano, pero vivo en pecado, eso para un hebreo no tenía ningún tipo de sentido, para nada, porque era como que, pero es que me estás diciendo esto y estás haciendo esto, ¿ok? Pero a veces en este lado del mundo se nos hace difícil porque tenemos ese pensamiento más griego de que hay como si hubiera una separación en que yo puedo creer una cosa pero hacer otra. Bajo el mindset de los hebreos, ¿verdad? Que por esa línea va la palabra, tienen que ir de la mano. Si yo digo que creo algo, pues tengo que caminar de acuerdo a esa creencia. ¿Ok? Por eso es que la fe verdadera se demuestra por medio de las obras. ¿Ok? En este caso, como es la fe en Jesucristo, pues obrar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Esta es la clase de esta noche, ¿verdad? Les dije que iba a ser la más cortita. Ya para la semana que viene vamos a estar hablando de lo que es el bautismo en agua, ¿ok? ¿Qué es el bautismo en agua? Así que los esperamos. Dios los bendiga.